Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Profe Jerry y en este video vamos a aprender acerca de los derivados financieros. Para empezar, ¿por qué se llaman derivados financieros? Los derivados financieros se llaman derivados porque su valor deriva de otro activo subyacente, es decir, el precio o valor de un derivado no se establece de forma independiente, sino que depende del precio de otro activo conocido como el activo subyacente. Este activo subyacente puede ser una acción, un bono, una mercancía, un índice bursátil, una tasa de interés, entre otros. Un derivado, por lo tanto, no es una simple inversión directa en estos activos, sino un contrato que tiene cláusulas vinculadas al comportamiento de estos activos subyacentes. Y bien, nos podría surgir la pregunta, ¿qué tipos de derivados hay? Principalmente hay cuatro. Las opciones, empezando con las opciones, que son contratos que otorgan el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo subyacente a un precio específico en una fecha determinada o antes. En el tema de las opciones, hay dos tipos de opciones, las europeas y las americanas, pero ese tema lo vamos a tomar después cuando estemos hablando más de las opciones. El segundo derivado, muy importante, son los futuros, que son contratos que obligan a las partes a comprar o vender un activo subyacente a un precio acordado en una fecha futura. También tenemos a los swaps, que son acuerdos también entre dos partes para intercambiar flujos de efectivo futuros según ciertas condiciones que están establecidas previamente. Por último, en esta presentación tenemos a los forwards, que son muy similares a los futuros, pero a comparación de estos son personalizados entre las partes y no se negocian en las bolsas estandarizadas, es decir, en los exchange, sino que se negocian outside the counter. De ahí, bueno, todos estos instrumentos tienen un valor que se deriva de la evolución del precio o comportamiento del activo subyacente, y de ahí viene el término derivado, como mencionábamos al inicio de este video. Esos instrumentos son ampliamente utilizados por inversores, especuladores, coberturistas, también llamados hedgers, y otras entidades financieras para diversificar sus carteras, asegurar precios o especular sobre movimientos futuros de precios. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia de los derivados en el mundo de las finanzas? Bien, en 40 años los derivados han cobrado una gran relevancia y se negocian activamente futuros y opciones en diversas bolsas. Diversos actores financieros participan en contratos a futuro, swaps y otros derivados. De hecho, muchos dicen que la crisis del 2008 fue gracias a los derivados, pero bien, claro que no fue esta la razón. En sí, los derivados eran para cubrirse de riesgos, pero ahí la gente lo empezó a usar para especular, y ahí el gran problema porque también pueden ser altamente riesgosos. Bien, ahora hablemos de la amplitud del mercado de derivados. Podremos decir que es más grande que el mercado de acciones si se mide en activos subyacentes. El valor de esos activos supera varias veces el Producto Interno Bruto mundial. Ahora, hace rato mencionábamos las funciones de los derivados y ahora vamos a ampliar un tanto este tema. Pueden ser usados para cobertura, especulación o arbitraje. Con cobertura nos referimos a un seguro, es decir, para congelar algún precio que tú quieras pagar en el futuro, lo congelas. Especulación es porque tú crees que va a pasar algo, y arbitraje, que quede muy claro desde ahorita, es cuando tú sabes que puedes comprarlo más barato aquí y que lo puedes vender más barato allá. Ya sea hoy comprarlo y venderlo en el futuro con cero riesgo, o comprarlo como cuando vas a Estados Unidos y compras una chamarra y la vendes en México más caro. Eso es. El arbitraje se caracteriza porque prácticamente tiene cero riesgo, es decir, es un hecho que te lo van a comprar o lo vas a vender más barato o más caro. El chiste del arbitraje es que vas a tomar una ventaja con un riesgo nulo, prácticamente. Y bien, las funciones de los derivados, pasando de la cobertura, especulación o arbitraje que ya mencionamos, es transferir riesgos en la economía de una entidad a otra. Y su valor, como ya mencionamos, depende de variables subyacentes como los precios de los activos. Y ahora, ¿por qué decíamos que transfieren riesgos en la economía de una entidad a otra? Bien, principalmente cuando hay mercados de exchange, más bien mercados de derivados de por medio, ellos absorben el riesgo de la transacción. Ahora, ¿qué podemos decir sobre lo más reciente en los mercados de derivados? Hay aparición de nuevos instrumentos de derivados, que son derivados de crédito, de electricidad, de clima, seguros. Hay nuevos derivados de tasas de interés, de divisas, de acciones. Y por supuesto, hay muchísimas innovaciones con Machine Learning en gestión y medición de riesgos, que esto ha
hecho cada vez más sencillo el evaluar correctamente un derivado y ver cuándo es más sencillo, cuándo es más viable adquirir uno de estos para obtener una ganancia. Como ya mencionaba hace unos minutos, son bien conocidos por una crisis financiera de 2008. Fueron muy señalados en la vista de muchos autores, muy mal señalados porque como tal no fue culpa de los derivados, fue culpa de las personas que le dieron un mal uso, pero ese es otro tema. Bien, también con esto, después de la crisis del 2008, por supuesto que salieron muchísimas regulaciones para el mercado de derivados. También han habido cambios en tasas de descuento, entre comillas, sin riesgo y la desaparición del LIBOR. También hay una adaptación en la fijación de precios de derivados, considerando riesgos y costos. Hay mucha mayor atención al colateral, es decir, al monto que uno da como garantía de que sí vas a pagar y cuestiones de crédito. Y como ya mencionaba, también hay un gran uso del aprendizaje automático en la gestión de derivados. Y bien, ahora hablemos un poco más del mercado de derivados. Hay principalmente dos, los que son los exchange y los over the counter. Los exchange son mercados de derivados que se negocian en bolsa y un mercado de derivados es donde individuos y empresas negocian contratos estandarizados definidos por la bolsa. Es decir, que tienen características, plazos, montos y muchas cosas. Ya están totalmente estandarizados. En un momento más vamos a hablar sobre las características a las que se refieren el estar algo estandarizado. Y bien, un ejemplo es el Chicago Board of Trade, que se fundó en 1848, principalmente para estandarizar los granos de maíz. Y poco después se desarrolló el primer contrato de tipo futuros llamado To Arrive. Y después, bueno, el Chicago Mercantile Exchange, que es otro mercado de derivados, fue creado en 1919 y más tarde se fusionó con el Chicago Board of Trade y formaron el CME Group, que incluye al NYMEX y KCBT, que son otros mercados de derivados. Aquí lo importante es el de Chicago, que es el Chicago Board of Trade, y el otro es el Chicago Mercantile Exchange, que en realidad es nada más historia. Y bien, sobre el Chicago Board Options Exchange, inició operaciones de contratos de opción de compra en 1973 para 16 acciones y los contratos de opción de venta comenzaron a operar en el 77. Esto es nada más historia. Y ahora, actualmente, el Chicago Board Options of Exchange negocia opciones en miles de acciones e índices bursátiles. Al igual que los futuros, las opciones se han vuelto sumamente populares. Y bien, también hay que hablar del funcionamiento de las casas de compensación que se ven muy involucradas en los exchange, que bien, el funcionamiento es que una vez que dos comerciantes acuerdan una operación, esta es gestionada por la casa de compensación. Esta se coloca entre los dos comerciantes y gestiona los riesgos. Es por eso que hace rato mencionamos que transfieren un riesgo de una entidad a otra. Ahora, los comerciantes no tienen que preocuparse por la solvencia de las partes con las que negocian, ya que la casa de compensación maneja el riesgo de crédito. O claramente se requiere que ambos comerciantes depositen fondos, que es el llamado margen, con la casa de compensación para garantizar las obligaciones, es decir, que sí van a cumplir con lo que se acordó en los contratos. Y acerca de los mercados electrónicos, antes, hace muchos años, se usaba el sistema llamado Open Outcry, donde los comerciantes se encontraban físicamente en el piso de la bolsa y usaban señales con las manos para indicar sus operaciones. Este sistema claramente ha sido reemplazado en muy, muy gran medida por el comercio electrónico de computadoras. Ha dado lugar y bueno, esta migración ha dado lugar al comercio de alta frecuencia, utilizando algoritmos para iniciar operaciones en segundos, incluso sin intervención de humanos. Y bien, el otro mercado importante es el over the counter. Los mercados over the counter son los que no se negocian en bolsas. El mercado, también conocido como OTC, es donde bancos, instituciones financieras, gestores de fondos y corporaciones negocian derivados. No necesitan de algún intermediario, por así decirlo. Que si bien también hay intermediarios en over the counter, pues no es un exchange como tal. Una vez acordada una operación en OTC, over the counter, pueden presentarse a una contraparte central, que es lo que les decía, es como alguien que va, un intermediario, por así decirlo, no es un intermediario como tal, pero alguien que va a encargarse de que se hagan las cosas correctamente. Y bueno, esta contraparte central ayuda a que se pueda liquidar la operación bilateralmente para que se garantice. Y bueno, el comportamiento de la contraparte central actúa como una casa de compensación de bolsa, que es lo que decía hace un momento, estando entre las dos partes para reducir el riesgo de que haya incumplimiento.
Y la liquidación bilateral implica un acuerdo entre las dos partes que cubre todas sus transacciones, términos de liquidación y cálculos de colaterales también, que es esto lo que dejas en garantía. Ahora, acerca del papel de los grandes bancos, over the counter, es que a menudo actúan como creadores de mercado para instrumentos comúnmente negociados y siempre están dispuestos a cotizar un precio de compra. Ojo aquí, mucha atención. Bid significa compra y ask significa venta. ¿Cómo nos lo podemos aprender fácilmente? Es que siempre que veamos bid y ask, va a ser con respecto a un banco y la B, que está más cerca de la B de bid, está la C, que significa comprar. Y como bid y ask habla acerca de un banco, bid es de cuando un banco quiere comprar. Y un ask, que significa cuando un banco quiere vender. Ok, entonces, si estamos hablando de una persona que no es un banco, ¿a qué precio va a comprar? Ah, va a comprar al de ask. ¿Y a qué precio va a vender? Al de bid. ¿Por qué? Porque el banco compra al bid. Entonces tú le vas a vender al precio que lo compra. ¿Que compra quién? El banco. Por eso, muy importante tomar en cuenta eso, porque si en eso estamos confundidos, en el futuro se atrasa esto y se hace una bola de nieve. Ahora, la regulación que hubo después de la crisis financiera es que antes de la crisis financiera de 2007, los mercados OTC, over the counter, estaban mayormente no regulados. Es algo que también mencionábamos en los otros que eran de los exchange. Y bueno, tras esta crisis y el fracaso de Lehman Brothers, en su mayoría, surgieron nuevas regulaciones para mejorar la transparencia y reducir el riesgo sistémico, perdón. Y bien, cambios importantes en el mercado over the counter es que los derivados OTC estandarizados entre instituciones financieras en Estados Unidos deben ser negociados en instituciones de ejecución de swaps, mejor conocidas como SEFs, que son plataformas similares a bolsas, similares a exchange. Y también se requiere el uso de una contraparte central para la mayoría de las transacciones estandarizadas entre instituciones financieras en muchas partes del mundo. ¿Qué es esto? Otra vez, es lo mismo que hace una casa de compensación de bolsa. Y por último, todas las operaciones deben ser reportadas a un repositorio central. De esta forma, se tiene mayor probabilidad de que no haya un riesgo. Ahora bien, vamos a hablar acerca de las comparaciones entre OTC y un exchange. Para empezar, el tamaño del mercado. Tanto el mercado over the counter como el mercado de derivados negociados en bolsa son enormes. Las transacciones de derivados en los mercados OTC son menos frecuentes que en los mercados negociados en bolsa, pero el tamaño promedio de las transacciones es mucho mayor. Ahora, acerca de las estadísticas del Banco de Pagos Internacionales, bueno, comenzó a recopilar estadísticas de los mercados hasta 1998, entonces nos perdimos la historia de muchos años antes, pero pues se ha ido recopilando más información y más ahora que es en línea. Y bien, en diciembre de 2019, el tamaño del mercado OTC era de 558.5 billones de dólares, mientras que el mercado OTC, over the counter, fue de 96.5 billones. Entonces, el tamaño OTC, perdón, fue de 558.5 billones, mientras que el mercado de exchange fue de 96.5 billones. Entonces, claramente el OTC es mucho mayor en volumen de tamaño de mercado. Acerca del crecimiento del mercado over the counter, creció rapidísimo hasta 2007, pero de ahí ha experimentado poco crecimiento desde entonces. ¿A qué se debe? Por supuesto, a las regulaciones que han habido de por medio después de la crisis. Y también otra cosa es la compresión, donde las contrapartes reestructuran transacciones, reduciendo el principal subyacente. Es decir, hay mayores restricciones después de las regulaciones. Ahora, acerca de estos datos, el principal subyacente en una transacción over the counter no es lo mismo que su valor. Por ejemplo, un acuerdo para comprar 100 millones de dólares estadounidenses con libras esterlinas podría tener un real valor de solamente 1 millón de dólares. Eso es acerca de que no es lo mismo el principal subyacente al valor de la transacción. Y bueno, eso fue un tanto de contexto acerca de los derivados. Ahora vamos a hablar un tanto acerca de los forwards. Este video es para dar un contexto general de los derivados como tal y hablar un tanto acerca de los principales de derivados. Ahora, para empezar, ¿qué es un contrato de forward? Un contrato de forward es un acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura específica a un precio determinado.
Se contrapone a un contrato spot que implica una compra-venta, más bien una compra o una venta casi inmediata. Y se negocia en el mercado over the counter. Entonces, recordemos, un forward se negocia over the counter, se contrapone a un contrato spot, que es uno que es una compra o una venta de inmediato casi casi, y es un acuerdo para comprar o vender en una fecha específica en el futuro a un precio determinado. La diferencia de un forward con un futuro es que el forward es mucho más personalizable. En un momento más vamos a hablar acerca del tema. Bien, ¿qué posiciones hay en un contrato de forward? Normalmente siempre hay una posición long y otra short, que es posición larga y posición corta. Posición larga es quien lo adquiere, quien cree que el precio va a subir, y short es quien cree que va a bajar, quien vende. Una parte asume una posición larga y otra y acuerda comprar el activo en el futuro, como ya decía, porque espera que suba de precio o que le beneficie, más bien que espera que le beneficie, y la otra parte asume una posición corta y acuerda vender el activo en la misma fecha y precio. Para hacerlo más sencillo, supongamos que vas a McDonald's y tú quieres comprar una hamburguesa, entonces tú estás tomando una posición larga y McDonald's está tomando una posición corta en la hamburguesa. ¿Por qué? Porque te la dan, te la venden. Y bien, los contratos de forward quiero recalcar que son sumamente populares en las divisas, especialmente entre grandes bancos que operan en divisas al contado y a plazo. ¿Por qué? Porque esto sí sirve muchísimo como hedge, como cobertura, y por supuesto que dado esto existe una relación entre los precios forward, los precios spot y las tasas de interés de la moneda. Tan es así que una forma de encontrar el precio, entre comillas, justo o al que tenderá un forward es justamente este, con las tasas de interés de las monedas. Ahora, algo sumamente importante que ya estaba mencionando es el uso de los contratos forward para coberturas. ¿Por qué los usan para cobertura? Porque permiten a las empresas protegerse contra el riesgo de fluctuaciones cambiarias. Por ejemplo, si una empresa en Estados Unidos que sabe que pagará 1 millón de libras, de dólares, de euros, lo que quieras, en 6 meses, puede usar un contrato forward para asegurar un tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, está en México y su moneda se devalúa, lo que significa, en un lado tenemos a las libras, hablemos de libras, en otro lado tenemos al peso mexicano. Digamos que es algo que se equilibra. Si uno baja, si uno se debilita, el otro se fortalece. Si se debilita el peso, se fortalece la libra. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a necesitar más pesos para pagar la misma cantidad de libras. Pero el problema es que esa empresa va a seguir cobrando la misma cantidad de pesos. Entonces, ¿qué le conviene? Decir, oye, ¿sabes qué? En el futuro yo te quiero pagar, no sé, 1.03, ¿no? Por libra. Y ya si sube a más de 1.03, no sé, 1.15, yo te lo voy a dar o sea, yo lo voy a tomar el de 1.03, me va a salir más barato. Por supuesto que si el peso, más bien si la libra cuesta 1 peso, en ese caso pierde la empresa por la cobertura, pero es, por supuesto, mejor cubrirse y más cuando se tienen fluctuaciones altas, ¿verdad? Y bien, ahora, vámonos acerca de las diferencias entre un bid y un ask otra vez. Un bid, recordando, el precio máximo al que un banco puede comprar es el precio máximo que un comprador, un banco particularmente, está dispuesto a pagar por un activo financiero como una acción, bono, divisa, un largo, etcétera. En otras palabras, si deseas vender tú, el activo, este es el precio que puedes esperar recibir por él. En cambio, tenemos el ask, que es, acuérdate, el precio al que un banco puede vender. Entonces, un ask es el precio mínimo al que un vendedor está dispuesto a vender un activo financiero. Si estás interesado en comprar el activo, este es el precio que generalmente tendrías que pagar. Y bien, vámonos a un ejemplo de cómo se ven bueno, es un ejemplo, va una tabla, se ve muy parecido en realmente cuando se ven los precios. Y bien, recordemos que Spot es a como está ahorita, lo que están dispuestos a pagarte casi en este momento. En un mes están diciendo que esperan venderlo, o sea, que tú lo compres en 1.2222 en 3 meses en este precio y en este precio. Y la otra es que esperan comprártelo, o sea, si tú se los quieres vender, ellos te los comprarían en este precio. Si lo quieres vender ahorita, te lo compran en este precio. Si lo quieres vender en 6 meses, te lo compran en este precio. ¿Quién? El banco. Básicamente eso es todo lo que dice esa tabla. Entonces, si lo quieres vender ahorita, tú, persona a vender, ¿qué va a pasar? El banco lo va a comprar. Entonces, como lo va a comprar, ¿a qué le hacemos caso? Al bid. Ok, si tú lo quieres
comprar, ¿qué va a hacer el banco? Te lo va a vender. Entonces va a tomar en cuenta este precio. Ahora, si tú lo quieres dentro de 6 meses, comprar sería a este precio. Si tú lo quieres vender, sería a este otro. Bien, eso es absolutamente todo de forwards, un vistazo muy rápido. Y ahora vámonos a futuros. En un momento más, en otro video más bien, vamos a profundizar sobre los forwards, sobre los futuros, sobre las opciones. Este solamente es un contexto general. Ahora, introductorio también. Acerca de los futuros. Para empezar, ¿qué es un contrato de futuros? Al igual que un contrato de forward, es un acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio específico. Pero, a diferencia de los contratos forward, los contratos de futuro se negocian típicamente en un exchange. Y bien, ¿cuál es otra diferencia muy grande? Es la estandarización. ¿Qué es esto? Las características del futuro del contrato son estandarizadas por la bolsa para facilitar la negociación. Es decir, ya hay estándares, ya no es como que una parte pueda cambiarlo, otra no, ya está estandarizado. Las partes tampoco se conocen entre sí, por lo que la Cámara de Compensación de la bolsa actúa como un intermediario. Yo, digamos, 100 kilos de oro, ¿no? Por poner un ejemplo que tenga ciertas características, tiene que tener esas características sí o sí, tienen que ser 100 kilos, tiene que ser de tal color, de más características, que futuramente veremos, se le entregan al intermediario y el intermediario lo entrega a la otra posición. Fin. Bien, ahora, las principales bolsas son la Chicago Board of Trade, que ya la hemos mencionado, y la Chicago Mercantile Exchange, que son dos grandes bolsas en donde se negocian contratos de futuros. Ambas se fusionaron para fundar el CME Group, que es el Chicago Mercantile Exchange. Ahora, la variedad de los activos subyacentes que cubren los futuros es súper mega amplia. Se tienen commodities, activos financieros, que se utilizan, por supuesto, como activos subyacentes, porque estamos hablando de derivados. Y los commodities incluyen barrigas de cerdo, ganado vivo, azúcar, lana, madera, ganado también ya es, bueno, comida más bien, carne, más bien carne, cobre, aluminio, oro, estaño y muchísimas cosas más. Y los activos financieros incluyen, por supuesto, índices bursátiles, monedas, bonos del tesoro. ¿Y cómo se determina el precio de un futuro? Los precios de futuros se determinan según la ley de la oferta y demanda. Si hay más comerciantes que quieren comprar, es decir, se quieren irse long, que vender, o sea, los que quieren irse short, el precio aumenta y viceversa. Literalmente oferta y demanda. Pero aquí también hay algo muy importante que mencionar, que justamente por eso se puede manipular muy fácilmente el mercado de futuros. Es por eso que las bolsas tienen ciertos límites con los precios. Es decir, después de tanto ya no se va a mover. O si una acción cae después de, no sé, cae un 10%, se cierra. ¿Para qué? Para que no se pueda caer en una irregularidad en el mercado por este tipo de situaciones. Ahora hablemos de las opciones. Me salté la, la diapositiva. Y las opciones. ¿Qué son las opciones? Ok, ya hemos visto forwards, ya hemos visto futuros. Ahora vámonos a las opciones, que son el otro gran grupo de los derivados. Las opciones se negocian en las bolsas y en mercados extrabursátiles. Y hay dos tipos de opciones, call y put. Un call, aquí acuérdate que ya está en español y que va dirigido al usuario, o sea, no el banco, bueno, al usuario más bien. Un call es cuando alguien quiere comprar y un put es cuando alguien quiere vender. Entonces, acuérdate, call, comprar. Y también es así que call empieza con la letra C. Y put, pues bueno, es la otra que queda, pues tiene que ser venta, ¿no? Y bueno, una opción de call otorga el derecho al tenedor de la opción a comprar el activo subyacente antes de una fecha determinada a un precio establecido. En cambio, una opción put otorga el derecho a vender el activo subyacente al tenedor de la opción antes de una fecha determinada a un precio establecido. Bien, sobre la terminología muy importante para las opciones es el precio en el contrato es el precio de ejercicio o también se le conoce como strike price, es decir, en el cual se podrá empezar o se ejecutará la orden, la opción. La fecha del contrato es la fecha de vencimiento, que es la fecha en la que una de dos, o en la que se va a ejecutar o hasta en la que se puede ejecutar. Y bien, ahorita vamos a ver un tanto de eso, porque, bueno, ahorita vamos a ese tema, que son las opciones americanas
que pueden ejercerse en cualquier momento hasta su vencimiento y las europeas solo hasta la fecha de vencimiento. Y ahora puede haber aquí una confusión. Oye, ¿las americanas se negocian solamente en Estados Unidos? No, las europeas tampoco. De hecho, las más negociadas son las americanas, tanto en América, en el continente americano, como en Europa. Entonces, recuérdate, las americanas, a mi gusto, son las mejores, las opciones son las consentidas porque tienes el derecho de hacer la, la operación, o sea, comprar o vender, más no la obligación. Y en una americana, si el precio, digamos, tú tienes un call, o sea, quieres comprar algo y tú dices, este, lo voy a comprar a tal precio. Si se llega a tal precio, antes de la fecha de que caduque, lo puedes comprar y ya. En cambio, en una europea solamente se puede comprar hasta la fecha de vencimiento, al precio que se haya quedado, si es que se puede ejecutar. Es por eso. Y bien, a diferencia de los contratos forwards y futuros, una opción da el derecho, como ya dijimos, pero no la obligación. Por lo tanto, hay un costo al adquirir una opción. Claro, o sea, cuando es algo así de bueno, pues obviamente tiene otros costos. Vamos a poner un ejemplo. Apple, ¿no? En el Chicago Board Options Exchange se muestran precios de opciones de call y put para Apple con diferentes precios de ejercicio y fechas de vencimiento. Los precios de las opciones call disminuyen, o sea, los precios de las opciones para que tú la compres disminuyen a medida que el precio de ejercicio aumenta y viceversa para las opciones put. Y bien, ambos tipos de opción suelen aumentar su valor a medida que se acerca a su fecha de vencimiento. Por ejemplo, si un operador compra una opción call de diciembre en Apple con un precio de ejercicio de 340 pesos, dólares, por 20.30 dólares por acción, el costo total es de 2.030 dólares. Por ejemplo, ¿no? Solamente de las opciones. Si el precio de Apple no supera los 340 dólares antes del vencimiento, el trader pierde pues los 2.030 dólares que les costaron sus opciones. Pero si el precio de Apple sube a 400 dólares, el trader puede comprar las acciones a 340 dólares y las puede vender a 400 dólares. Obtiene una ganancia pues, de 60 dólares por acción y si compró 1.000, pues bueno, 60.000 dólares. Ahora, para casi terminar con las opciones y pasar al último tema de este video, hablemos de los participantes en los mercados de opciones, ya que hay que tener muchísimo cuidado porque es bien fácil confundirse. Recordemos que un call era cuando el tenedor quiere tener el derecho de comprar, más no la obligación. Entonces, en un call hay dos posiciones, el que se va long, es decir, el que compra la opción call, y el que la vende, el que vende la opción call, que también se le conoce como short, que no es lo mismo que abrir una posición en corto, sino que tiene la postura corta. ¿Por qué? Porque es el lado contrario al que compra la opción. Y sí, esto puede ser muy redundante si usamos nada más así como de buyer of an option call, of a call option. Pues sí, ahí sí llega a ser muy confuso. Pero si te digo, hay compradores de las opciones que permiten el derecho de comprar y hay quienes venden las opciones que le dan el derecho de comprar. Se entiende mejor a que si te digo hay longs y hay shorts, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Si alguien abre un long en una opción call, por supuesto alguien más abre una opción short. También hay lo mismo en las opciones put, que son en las que el tenedor tiene el derecho de vender. Entonces, alguien que se va long en la opción put es quien la escribe, quien la adquiere, y un vendedor de opciones put es alguien que se va short. Los compradores tienen posiciones largas y los vendedores tienen posiciones cortas. Y vender una opción también se conoce como escribir la opción, es decir, quien la vende es quien se le dice como escribir la opción o también write the option en inglés, que es exactamente lo mismo. Ahora, para terminar, muy importante, los tipos de operadores. ¿Y por qué es que hay distintos tipos de operadores? Bien, por supuesto, para dar liquidez al mercado. Principalmente los que dan mayor liquidez son los que hacen especulación, porque hacen operaciones casi que todos los días. Y es gracias a ellos que también se tiene tanto mucho éxito como mucha diversidad y liquidez. Ahora, hay tres categorías principales. Los coberturistas, también conocidos como hedgers, los que simplemente buscan cubrirse de riesgos, de movimientos, los especuladores, los que creen que va a pasar algo en el futuro, un movimiento, y los arbitrajistas, que como ya dijimos hace unos muchos minutos, son los que están seguros que va a pasar algo
están casi 100% seguros, si no es que 100%, o como el ejemplo de las chamarras que ya decíamos, que tú sabes que aquí las venden más baratas y allá las puedes comprar, acá las compras tú más baratas y allá las vendes tú más caras. ¿El riesgo cuál es? Pues es cero, prácticamente, ¿verdad? Y ahora, coberturistas. Aquí viene un ejemplo que viene en el libro de Options, Futures and Other Derivatives, creo que a veces se llama, muy bueno, en el que ponen un ejemplo de una empresa que sea importadora y otra exportadora. Básicamente lo que nos plantea es que el forward puede ayudarte a cubrir, y es lo que mencionamos hace rato. Si sabes que algo va a subir de precio, que una moneda se va a devaluar, puedes cubrirte. En este ejemplo, dicen que una compañía espera comprar 10 millones de libras en bienes de un proveedor británico. Y para protegerse de este cambio, de este riesgo de cambio, pueden comprar libras a una tasa de 1.22, fijando el precio a pagar en 12 millones 225 mil libras. Y bien, si por supuesto el precio es más alto que esto, que 1.2225, les va a salir, pero mucho mejor. Se cubrieron. Pero si no, claro que se tendría una pérdida. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Export Co., que es una compañía que recibirá 30 millones en 3 meses por exportaciones. ¿Qué es lo que ellos quieren? Protegerse de que se devalúe. Entonces, ¿qué hacen? Se van en corto. ¿Las venden cuando? Pues casi que de una vez hoy a un precio, es un ejemplo, ¿eh? Hoy. Que lo que más bien se hace es irse en corto porque las venden a un precio establecido y se aseguran que tendrán ganancias, que no van a depender de la fluctuación. Y el riesgo, como ahí bien dice, es que si pasa lo contrario, es decir, si sí sube el precio, pues van a tener que pagar ese precio, ¿no? En el caso de Import Co. Pero si no, pues ya, tendrán que pagar este, lo extra. Pero casi siempre es mejor cubrirse. Ahora, con las opciones, también. Si una acción sube de tal precio, tú la vas a poder seguir adquiriendo a un precio establecido, ¿no? O vender a un precio establecido. Por supuesto que te cubres de si pasa o si no pasa. Claro que te sale en un mundo este derivado, pero si es una acción muy volátil, vale mucho la pena cubrirse con unas opciones. Por un lado, los contratos forward buscan neutralizar el riesgo al fijar un precio, y las opciones es una especie de seguro que sabes que si lo vendes en el futuro va a estar a tal precio. O sea, sí o sí te lo van a comprar. Ahora, los especuladores, ya hablamos de los coberturistas. Ahora vamos a hablar de los especuladores. Son los que piensan que va a haber un movimiento con respecto a otra cosa en el futuro. Y entonces ellos adquieren un riesgo. Ellos no son para cubrirse. Y bien, también, este, en este ejemplo tenemos a un especulador en Estados Unidos que cree que la libra se va a fortalecer frente al dólar en los próximos 2 meses. Entonces, aquí ponen distintas alternativas, que es comprar futuros o comprarlos en el mercado al contado. Y bien, esto es lo que hace básicamente un especulador con un ejemplo muy sencillo. Y con las opciones también se puede, que si se cree que aumentará en 2 meses, se puede comprar 100 acciones a 20 cada una ahorita, o comprar 2.000 opciones de compra con un precio de ejercicio de 22.50 también. Y bien, estos son ejemplos también nada más que hay con estas personas, que lo importante, y aquí mi punto es mencionar sus características, no tanto meternos en ejercicios todavía. Y bien, de los arbitristas o los de arbitraje son los que ya habíamos dicho que quieren irse a la segura. Saben que aquí está más barato y que ahí está más caro. Lo compran aquí, lo venden allá. Por supuesto que es muy difícil encontrar un arbitraje sencillo, como ahí mencionan, hay bastantes peligros porque si cambia una tasa o si el mercado se ajusta antes de que tú adquieras tu derivado, por supuesto que adquieres tú el total riesgo. A continuación hay unos ejemplos que cree que, bueno, esto en realidad es de un especulador, me parece que se dejó sí, se quedó de especuladores. Esta diapositiva, ignórenla. Nos quedamos con esta, que son los arbitristas. Y hasta aquí queda el tema de derivados, una breve introducción. Y para recapitular, ¿de qué hablamos? Hablamos de por qué se llaman derivados, los tipos de derivados, los mercados que hay, un tanto de la historia de estos mercados. Hablamos de los exchange, del over the counter, OTC. Mencionamos algunas bolsas de Chicago en derivados.
las diferencias entre OTC y exchange. Hablamos de los forwards, sus características, que se negocian over the counter, las posiciones que hay, un long, un short, los contratos forward en las divisas. También hablamos de los futuros, también hablamos de las opciones y hablamos de los tipos de operadores. Seguimos en los siguientes videos.